Sí. Y ahora tomará la palabra, como lo ha venido haciendo noche a noche, nuestro hermano don David Julio. Buenas noches a todos. Gusto de verles y que están aquí con nosotros. Las últimas 3 noches hemos hablado de varias cosas, pero principalmente hemos hablado de preguntas que se hacen. La noche inicial hablamos acerca del carcelero que se encontraba en una ciudad llamada Filipo. Y ahí este hombre escuchó 2 hombres que deberían haberse quejado por su situación cuando le metieron en la cárcel. Pero en vez de quejarse sobre su situación, cantaron himnos. Y ahí él vio y les hizo la pregunta cuando ocurrió ese terremoto y dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Al continuar la noche siguiente hablamos de la pregunta que se hace: ¿en qué confía? Y hablamos un poco de las religiones que hay en el mundo, los ambientes espirituales que la gente crea, ¿no? Y para salir en una cierta paz espiritual. Pero sabemos que la religión no hace nada para la salvación. Hablamos de las buenas obras. Y la pregunta quedó: ¿en qué confía? Anoche la pregunta era: si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y vimos que sufrimiento ha venido por medio del hecho que Adán y Eva pecaron. Llegaron a ese lugar en el jardín de Edén y ellos cayeron en la desobediencia delante de Dios. Y ahora nosotros tenemos esa consecuencia de nacer en el pecado y también tenemos sufrimiento en el mundo a raíz de esas cosas. Y cuando nosotros llegamos hasta ese punto, sabemos que el sufrimiento que se ha dado en el mundo también puede llevar a una persona a buscar a Dios. Naamán, un general de esa nación de Siria en esos tiempos, escuchó que había un profeta que le podía dar instrucciones cómo ser sanado por medio de Dios, un profeta de Dios. Y él, por el sufrimiento que tenía, llegó a ese lugar y fue sanado y vio la bondad de Dios y la verdad que se encontraba en el Dios de Israel. Nosotros vivimos en un mundo con mucho sufrimiento, pero también vivimos en un mundo que sigue con sus preguntas. Y la pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿qué es el perdón verdadero? ¿Qué es el perdón verdadero? Ahora, como cada noche yo comienzo con alguna historia o ilustración, y voy a hablar acerca de 2 hombres antes de comenzar la lectura en Lucas 15. Primeramente, este es un hombre que era del país de Romania, un caballero que era pastor de una iglesia y se llamaba el señor Richard Wurmbrand. Era un hombre
que tenía una familia, era hombre que realmente sabía lo que era seguir al Señor. Y un día los comunistas le vinieron a tomar y lo metieron en la cárcel y estuvo preso por 14 años. Ahora, cuando él entró, estaba enojado. Me han llevado mi familia de la iglesia donde estaba sirviendo y la comunión que uno encuentra con otros hermanos, y también por hecho la libertad que tenía. Cuando una persona está en la cárcel no tiene la misma libertad. Lo trataron mal, lo torturaron, tratando que él denunciara que realmente era un hijo de Dios. Y el deseo de las autoridades era que él dejara su fe y que se arrepintiera del hecho que él era un hombre que amaba a Dios. Pero él no se arrepintió. Lo sacaron de la cárcel y él pudo escaparse. Yo pienso que fue a Alemania, no sé exactamente dónde quedó. Este hombre, yo lo conocí. Hace unos años en Albania él vino y nos invitaron a una reunión. Y él comunicó a toda esa gente acerca del Señor Jesucristo. Predicó el Evangelio. Ya era un hombre de edad. Sin embargo, él estaba tan viejito que él se sentó en una silla con un cojín debajo de los pies, porque estaba tan débil y tan viejito. Pero él llegó a ese lugar y las cosas que me impresionó era que este hombre realmente entendía lo que era perdonar. A esos hombres que le encarcelaron, esos hombres que los dejaron por 14 años sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, y ellos estaban en la edad como la hija aquí de mi hermano Ricardo, hasta ya más edad. Entonces él perdió todo ese tiempo con su familia y él tenía un dolor muy grande por eso. Pero él llegó a ser un hombre que realmente apreciaba lo que era la comunión diaria con Dios y el amor fraternal que él tenía, hasta para la gente con quien él estuvo ahí en la cárcel. Los guardias, algunos se convirtieron. Y él tiene un libro llamado Torturado por mi fe o por Cristo. Entonces, este hombre, él se paró y, bueno, él se sentó ahí delante de nosotros y nos conversó. Y al lado mío había un hombre que por muchos años él estaba muy amargo con el gobierno de Albania por el hecho que ellos habían tomado preso a su padre y lo habían matado. Estaba muy amargado. Y entonces este hombre dijo: ¿sabe? Si usted no llega al punto de perdonar a esos hombres, a esas personas que le causaron tanto daño en su vida, no va a entender el perdón que uno puede tener por medio del Señor Jesucristo. Y él dijo: yo he perdonado porque el Señor me ha perdonado a mí. Era un testimonio viviente de una persona que realmente había entendido el perdón. Y fue muy emocionante ver a este hombre viejito, pero diciendo la verdad en una forma que llegaba al corazón. El hombre con que yo estaba se llamaba Sergio también. Y este hombre, Sergio, él se enojó, no le gustó, porque él quería guardar ese rencor en su vida y no quería avanzar. Es difícil, yo creo. Nunca he estado en esa situación. Yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia.
pero posiblemente en un cierto sentido ha llegado a ese lugar. Espero que vea en esta tarde su necesidad. Aquí hay otro hombre, se llama Dietrich Bonhoeffer. Era un teólogo alemán. Yo leí su biografía el año pasado. Muy interesante este hombre. Él estuvo en los Estados Unidos haciendo un recorrido ahí, y en Europa había muchos problemas. Y amigos de él le dijeron: no vuelvas a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, no vuelvas, porque vas a tener muchos problemas. Si tú vas a seguir continuando en tu vida a creer en Dios y seguirle a Él como lo haces en una forma muy apasionada, te van a meter a la cárcel. Él llegó a Alemania y testificó. Tomaba reuniones y venían las autoridades. Una vez le dijeron: si usted no para, le vamos a meter a la cárcel. Bueno, por supuesto, él continuó enseñando a la gente acerca del Señor y llegó hasta este lugar, en la cárcel. Él falleció dentro de un mes o algo así, antes de que fue liberado Europa del problema que tenían los alemanes con Hitler. Ahí él murió antes de ser liberado. Pero una cosa que leí acerca de él, y esto es lo que dijo: la mano del Señor me guía y siempre tengo esperanza que yo permaneceré en esa certeza. Nunca puede uno dudar, porque yo estoy viajando en este mundo con gratitud, con alegría, en este camino en el cual el Señor me ha dirigido. Mi vida pasada fue llena de las cosas buenas que me han llegado de Dios, y mis pecados son perdonados, cubridos, porque yo he perdonado, porque el Señor me ha perdonado a mí. El Señor que murió en la cruz por mis pecados. Ahora, es interesante cuando una persona lee acerca de ese tipo de fe, ese tipo de hombre o mujer, y sabemos y podemos leer cuántas historias de hombres y mujeres que realmente se dedicaron a entender lo que Dios quería de sus vidas, que ellos se pararon desafiando a autoridades, y sabemos que por los siglos han habido gente, hermanos y hermanas en la fe, que ellos fueron mártires por la fe. A veces yo pienso, ¿tendría yo ese tipo de fe para ser firme en las cosas de Dios? Yo espero que sí, y cada uno de nosotros decimos la misma cosa. Esperamos que si tendríamos que enfrentar una situación como estos hombres, seríamos fieles a nuestra fe. Pero la pregunta sigue: ¿qué es el perdón verdadero? El perdón de Dios es el perdón de verdadero. Y vamos a mirarlo en el Lucas, en una porción para cada creyente que es muy conocido, pero siempre refresca el alma cuando uno lee la palabra. Y dice ahí, en Lucas 15, versículo 11, dice lo siguiente: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarlo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo sabemos los que hemos escuchado esta historia varias veces? Sabemos que Lucas 15 es un pasaje, es un capítulo en que realmente podemos encontrar tres historias que hablan de la pérdida y la encuentra. Y aquí de estos dos hijos, uno que dice a su papá: yo quiero partir de este lugar. Ahora, para los padres es difícil cuando se van los hijos. Mi hermana mayor, esta semana, con su hija, ella se decidió mudarse y se fue de la casa. No por enojada, pero ya está haciendo su vida propia. Y mi hermana nos estaba contando que ha sido algo bien difícil para ella soltarla, porque se va. La costumbre allá en Norteamérica es así, más que aquí en Chile. Los hijos se van bien temprano de la casa, y hasta los padres dicen: bueno, ¿cuándo se va a ir? Ahora, en nuestra casa no era igual. En nuestra casa, mis padres eran los que se fueron, porque ellos se vinieron a Chile y nos dejaron a nosotros en la casa allá. Pero eso es muy difícil a veces, pero es porque los hijos a veces tienen que hacer su vida. Pero imagínese la situación, cómo estaría este hombre. Su hijo le viene y le dice un par de cosas. Le dice: papá, yo me quiero ir. Bueno, se va a cambiar la casa a la vuelta, se va a casar, ¿qué va a hacer? El hijo dice: no, sí, yo quiero mitad yo quiero mi herencia. Yo quiero todo lo que tú me vas a dar. Si estuvieras muerto, por favor dame lo que me viene a mí. Entonces el papá, yo creo que se puso a pensar: mi hijo en realidad me ve como una persona que ya no existe, que ya no vive en la tierra, muerto. Porque esa era la cosa que realmente estaba diciendo. Estaba diciendo: dame todo mi dinero para que yo tenga mi vida y te dejo aquí. Y yo pienso que este joven pensaba irse de allá y nunca ver más al padre. ¿Por qué? Bueno,
de lo que se sabe de este joven, él quería hacer las cosas por su cuenta, quería vivir su vida, quería vivirla en la manera que él quería vivir. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos conocidos de esa, que han pensado de esa manera. Yo me voy, no quiero ir más a las reuniones, no quiero ir más a las involucrarme con las cosas del Señor como tú me has traído, papá o mamá. Y imagínese este joven saliendo de la casa, dejando a su papá, angustiado, y este hombre con mucha misericordia. Él le podría haber dicho no. Él le podría haber dicho no, si usted se quiere ir, váyase nomás. ¿Está bien? Yo no le doy ni un centavo para que llegue a donde quiere ir. Vaya por su cuenta. Pero el papá, con un corazón de compasión, le da el dinero. Y vemos que ahí dice, los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, yo pienso que era más que dinero. Le dio muchas cosas, a lo mejor para viajar. No sabemos exactamente cuánto llevó, pero debería haber llevado mucho, porque el padre tenía terreno, sabemos eso. Tenía jornaleros, como decir, trabajadores, que tenían su ganancia de su padre. Sabemos que en los tiempos bíblicos y también en nuestros países, cuando era más rural, se sabía que habían patrones que tenían casas grandes, y alrededor de esas casas, de esas casas grandes, vivía la gente que trabajaba la tierra. Sabemos eso. Allá cerca de San Felipe tenemos un lugar llamado la Hacienda de Quilpué, y ahí es donde había un patrón y tenía su casa, y la gente que vivía alrededor y trabajaba la tierra. En muchas partes del mundo era así, y pienso que era igual. Este hombre tenía, y dice ahí este joven, y dice, no muchos días después. Pero ¿cómo habría sido en esos días? Que el papá veía a este joven armando sus cosas, preparándose para ir de ese lugar. No se dice nada de que el padre le dijo, quédese, hijo. Pero pienso que habían conversaciones como esas. Yo pienso que, y les quiero sugerir que posiblemente que habían tiempos de muchas lágrimas cuando se partió el hijo. Pero sabemos que el padre, en su generosidad, le dio la oportunidad de ir. ¿Sabe? La Biblia habla de el libre albedrío del Señor Jesús, de Dios que nos da la oportunidad de hacer y escoger el camino que vamos a tomar. Yo sé que hay hermanos aquí y hermanas que han conversado con personas, y hermanos que han predicado el Evangelio, y hemos tenido momentos en que nos sentamos con una persona y conversando con un joven o con un adulto, y nosotros le explicamos el Evangelio y le decimos, mira, aquí está el lugar a donde usted puede escoger, usted puede decidir, usted puede confiar en el Señor. Y la persona dice, no, eso no es para mí, no deseo hacer eso. Hace muchos años, en Canadá, cuando yo estaba estudiando en la universidad, una de las metas que yo tenía para mi vida es quería mantener mi español. Entonces, en vez de juntarme con los canadienses, yo encontré un grupo de latinos, y eran chilenos. Y eran un grupo de chilenos que estaban estudiando en el mismo lugar. Y entonces nosotros tomamos café y nos juntamos, hablamos español. Entonces yo siempre me juntaba con ellos. Y había una niña, se llama Mónica Uribe. Y Mónica era hija de un padre que había sido exiliado de aquí de Chile. Y ella estaba estudiando psicología.
Y yo me acuerdo una vez, nosotros nos sentamos a conversar acerca de las cosas de Dios. Y conversamos por gran rato y día tras día nos juntábamos y conversábamos acerca del Señor. Ella no entendía, sin embargo me invitó a la casa, conocí los papás y siempre era una conversación acerca, bueno, de la política, por supuesto, y también acerca de la creencia que yo tenía y la fe en el Señor Jesucristo. Esta niña tenía muchos argumentos, discutía conmigo, pero lo hacía de una forma muy respetuosa. Ella iba a ir a estudiar en España por un año y me dijo, me voy. Entonces nosotros nos juntamos una última vez y conversamos. Y yo le di un libro. Y no me acuerdo qué libro era, pero le di un libro. Mira, yo quiero que lo leas. Yo te he hablado acerca del Señor. Tú sabes a dónde está la posición mía en cuanto a mi vida espiritual. Pero yo creo que tú te estás metiendo en la mente muchas cosas, muchos pensamientos que te están llevando a otra conclusión acerca de Dios, acerca de muchas cosas. Ahora, ella era una niña que tenía mucha amargura. Los papás se habían separado, estaban separados y había muchos problemas, mucho drama en la familia. Y ella era la más estable de todos. Y lo que pasó es que se fue por un año y regresó y nos juntamos y quería saber cómo le fue en España y todo. Y me entregó el libro. Me dijo, lo leí, como te lo prometí. Pero yo no creo esto. No lo creo. Me dio pena, porque realmente podría haber confiado en el Señor y escoger un camino que le había hecho bien, como cada uno que conoce al Señor Jesucristo sabe que puede hacer en la vida de uno. Pero ella decidió que no. De vez en cuando nosotros conversamos, se ha casado, tiene su familia, pero siempre pienso, ella tuvo esa oportunidad. Porque sabemos que en la universidad, llegamos nosotros, los jóvenes, llegamos a la universidad, y todavía me considero un poco joven, pero llegamos a la universidad y ahí hay muchos pensamientos, muchas cosas que nos vienen a la mente, y somos idealistas. Pero ya cuando crecemos con el tiempo nos damos cuenta que la vida a veces no es ideal. No siempre va como pensamos que va a ir. Y esta niña ha visto eso en su vida, pero todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. Esperamos que algún día vea su necesidad. Pero este joven escogió su camino. Y él decidió qué iba a hacer. Y esos días, antes de partir, imploraba el papá, quédate. No sé. Pero si no lo dijo, lo pensaba. Ahora, a lo mejor hay algunos de ustedes que están aquí en esta tarde. Y algunos de ustedes son hijos de los hermanos que se reúnen aquí en los Alerces. Y quiero decirlo con todo corazón y con todo cariño, que tus papás te quieren, tu familia te quiere, los hermanos aquí te quieren, y ellos quieren que ustedes escuchen la palabra y se decidan que realmente lo que ellos están enseñando acerca de la palabra, acerca del perdón que se encuentra por medio del Señor Jesucristo, que uno puede nacer de nuevo y recibir la vida eterna. Les digo, escuchen la palabra, escuchen lo que le están enseñando, porque no es solamente porque saben más, porque es la verdad. Y cuando los padres te dicen la verdad, es por tu beneficio.
Y el papá se quedó ahí. Este hijo dice que partió. El hijo menor fue lejos a una provincia apartada. Y sabemos que cuando lo explicó el Señor Jesús, la gente entendía. Se iban lejos, en el sentido nuestro, a lo mejor no era muy lejos. A lo mejor era como ir a San Felipe. Y yo viajo a San Felipe todas las noches. Entonces, no era muy lejos para nosotros en el día de hoy, pero para esos días era bien lejos. No sabemos a qué distancia fue, pero fue. Y allí se arrimó, dice, se acercó a uno de los ciudadanos. Ahí dice que se fue y empezó a gastar todo su dinero, todo lo que se le había dado del padre. Muchas veces nosotros vemos que hay mucha gente que cuando se aparta de lo que los papás le enseñan, lo que pasa es que se ponen a gastar todos los bienes. Y quiero no solamente hablar del dinero, pero eso era una gran parte, pero también de la influencia, de la enseñanza de la familia, de las cosas que realmente son importantes e interesantes en la vida. Este joven se desechó, él dejó todo a un lado, se acercó a todas las cosas malas del mundo. Y nosotros como padres queremos proteger a nuestros hijos, ¿no? Yo tengo 3 hijos y nosotros queremos saber dónde van, con quién van a estar. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que la influencia del mundo, si nosotros no estamos ahí cerquita para cuidarlos, que les puede hacer mal. Yo como padre me puedo identificar con todos los padres aquí. Y yo estoy en esto, de adolescentes, recién aprendiendo qué es la vida. Mi hijo el año pasado no estaba pololeando, pero estaba conversando cada día con una chiquilla. Yo le dije, ¿es creyente como tú eres creyente? Él me dijo, no. Entonces le dijo, ¿por qué estás siguiendo esto? Y lo conversamos por unos 2 o 3 meses. No era de un día para otro, pero por 2 o 3 meses. Y después él vio el punto de vista. Y gracias al Señor se apartó de ese camino. Yo me quedé en mis rodillas durante ese tiempo. Y todavía estoy. No lo he dejado. ¿Por qué? Porque como el padre aquí, viendo a su hijo apartarse e irse sin el cuidado, habría sido difícil. ¿Y qué dice ahí? Dice que él fue y desperdició sus bienes viviendo, interesante, perdidamente. A mí me gustan las frases que hay en la Biblia, que son traducidas del griego, aquí en el Nuevo Testamento, y del hebreo en el Antiguo Testamento. Y sabemos que estas frases son bien traducidas, podemos confiar en ellas. Pero esa frase, viviendo perdidamente, la cosa es que él estaba viviendo perdidamente, pero no lo sabía. ¿Ve? Hay gente que se pierde y sabe que están perdidos. Hay gente que están perdidos y no lo sabe. ¿Conoce alguno? A lo mejor usted aquí se encuentra y ni sabe que está perdido. Pero nosotros queremos comunicarle que no es por decirlo así en una forma, para hablarle en una forma que falta respeto. Le queremos decirlo porque en la Biblia uno se puede encontrarse espiritualmente. Y la pérdida espiritual es lo peor que hay. Yo me he perdido un par de veces aquí en Santiago llegando acá. Pero eso es una pérdida que me encuentro. Pero este joven se perdió. Y no lo sabía. Gastó todo su dinero, todos sus bienes. Y realmente
había despreciado toda la enseñanza que su padre, su madre, su familia le había dado. Toda la formación en la casa, en el hogar, se había perdido. Lo que pasó es que este joven dice que se arrimó o se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como les he comunicado, yo trabajo mucho con jóvenes y les predico, y yo les digo, mira, ¿cómo sería si usted estaría celoso de los chanchos? Una persona tendría que haber llegado a un lugar muy bajo en su vida, de estar celoso de lo que están comiendo los chanchos. Pero eso es lo que le pasó. Ahora, en Panamá, hace unos meses, estaba allí predicando la palabra y la palabra chancho no se entendió, entonces tuve que cambiarlo, pero lo usé en el principio, pero después tenía que decir. Pero él ahí estaba y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni los chanchos le daban, ni él se podía acercar a uno de los chanchos para robarle un poco de comida. Pero la cosa es que una persona que vive perdidamente llega hasta ese lugar y ni sabe que está en una situación tan terrible. Yo les comenté acerca de la primera noche de este amigo con quien yo he conversado. Es un amigo que conocí hace un año y este hombre realmente está perdido o no sé, o está alejado del Señor, yo no sé. Pero de todas maneras he conversado varias veces con él durante este año, desde el año pasado. Y este hombre se alejó de Dios, iba a una iglesia, era creyente, dijo, y realmente él sabe la Biblia. Y yo le he visto la Biblia, está toda marcada. Y él hacía muchas cosas y se dedicaba a las cosas de Dios, pero se alejó completamente porque él despreció todo lo que Dios le había dado. Y se juntó con gente que le daba de tomar y él entonces se hizo un alcohólico. Él estaba perdido y no lo sabía. Este joven estaba perdido y ni lo sabía. Y dice aquí, y volviendo en sí dijo Juan, y deseaba llenar su vientre, dice, pero nadie le daba. Y aquí a donde él reconoció su necesidad y su culpabilidad. Dijo, versículo 17, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este era el momento que se le prendió la ampolleta, que realmente él vio su necesidad delante de la situación en que estaba. Y nosotros, cuando leemos esto, porque el Señor Jesús lo puso aquí, para que nosotros pudiéramos entender y aplicarlo, esto se aplica en cualquier siglo, en cualquier casa. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros formamos parte de alguna familia. El Señor Jesús usaba ejemplos para hacer entender la gente y por eso nosotros podemos leer esto y realmente darnos cuenta que es la verdad. Y Él vio su necesidad. Y aquí, volviendo en sí, entendió. Ahora, el segundo punto es que Él tomó medidas. Él no solamente lo pensó, porque hay mucha gente, y es posible que usted haya llegado aquí y dice, mira, tiene mucha razón. Está bien lo que dices, porque realmente yo me he alejado de Dios, yo he escogido otro camino.
Pero dice aquí, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Entonces, él tomó acción, se decidió delante de Dios, iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, él lo pensó también, voy a hacer esto. Y hay gente que dice, sí, me gustaría convertirme, pero no hago. Me gustaría hacer algo, alguna cosa en esto. Yo he conocido gente así, yo creo que ustedes también. Sí, en adelante, mira, pero voy a postergarlo porque tengo cosas que hacer. Hay una historia aquí en la Biblia que el Señor Jesús nos cuenta acerca de esa gran cena a quien estamos invitados. Pero la gente decía, bueno, que mira, que tengo cosas que hacer, que tengo que ir a ver un terreno, me casé. Y hay gente que piensa que voy a poner todo en orden en mi vida y ahí lo voy a pensar. Voy a tomar, voy a estudiar, tomar mi carrera, voy a hacer todas estas cosas y de ahí lo voy a pensar. Yo trabajo bastante con un grupo de jóvenes que son de familias chinas. Y cuando yo predico allá, yo soy el único gringo que está ahí en ese lugar. Y son todos chinitos y son muy dedicados a su educación. Yo los admiro, son muy estudiosos. Y realmente tienen una disciplina muy grande. Pero el problema para ellos más grande es que para seguir al Señor Jesús, ellos tienen que tener todo en su puesto. Y para servir al Señor, para seguir al Señor, ellos quieren hacerlo más adelante. Y todo está planificado. Pero a veces Dios les para el carro. Había un joven, Miguel, y Dios le paró el carro un día. Le dijo, no, de este punto en adelante no. Porque él estaba haciendo todas sus cosas, y iba con sus amigos, que él estaba estudiando, y llegó al punto que lo que le pasó es que un día estaba corriendo tan rápido en su auto que le paró la policía y lo arrestaron. Y él tenía que pagar una multa muy grande. Y él vio que el Señor le estaba hablando, se volvió en sí. Y esto es lo que le pasó. Pero sabe que él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La cosa que pasó aquí es que él decidió tomar medidas, pero al mismo tiempo lo que dijo es que yo quiero ser como uno de tus trabajadores. Se humilló. La humildad es parte de una persona cuando se reconoce que realmente está perdida. Tiene que humillarse delante de Dios. Una persona arrogante llegando a Dios diciendo, sí, estoy perdido, pero mira que yo voy a hacer esto y lo otro para Dios para llegar al cielo. Ve, hay gente que cree que en esa manera van a llegar al cielo. Hoy nos tocaron en la puerta, nos golpearon ahí a 2 hombres. Y yo les dije, bueno, mira, nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo y el Señor Jesús murió por nuestros pecados y nosotros creemos en eso. Y nosotros también. Es decir, entonces ustedes creen que que Jesús es parte de la Trinidad. Bueno, ahí estamos distintos, les digo. Ellos le dijeron, mira, yo se lo digo muy respetuosamente, que eso es lo que creo yo y no me va a convencer. El año pasado estuvimos con una pareja que conocimos cuando estamos en las vacaciones con mi familia. Y esta pareja, y andábamos en México, y esta pareja era de Vancouver. Y el caballero de la señora era muy buena gente, pero y nos dimos cuenta que eran testigos de Jehová. Y nos pusimos a conversar y
Y él no hablaba de su iglesia, no hablaba de las cosas del Señor, hablaba de su organización. Así lo llamaba. Nuestra organización. Nosotros nos metemos en los problemas de las personas, queremos saber cuánto le vale la casa, las cuentas bancarias. Yo le dije, mi Biblia no me enseña esas cosas. El Señor está interesado en mi alma. No está interesado en las cosas que de la vida, ¿sí? Está interesado en lo que es más importante, el alma. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dice ahí, y levantándose, y él dijo, y levantándose, versículo 20, vino a su padre. Y ahí es donde tomó la medida. Ahí él se humilló y tomó la acción de irse a la casa. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es el perdón verdadero? ¿Qué es? Aquí se ve. ¿Qué hizo el padre? Mira, cierra las ventanas, vamos a cerrar las puertas. Mira, viene ese ladrón, mi hijo. Viene ese hijo que se ha portado mal, que se fue de la casa. No, dice el papá corriendo, lo buscó, lo besó. ¿Sabe una cosa? Cualquier otra deidad, en cualquier otra religión, siempre busca un precio para la redención o para alguna falta. Siempre busca del ser humano. Dios solamente busca corazones humildes, abiertos y sinceros. Y Él es el cual ha hecho el trabajo en la cruz del Calvario. Él, el que murió, es el que murió por nuestros pecados. Y recibir perdón es algo muy importante, porque dice el Padre y el Hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando una persona se acerca y se humilla delante del Señor, Él no nos reta. Él no nos dice, bueno, tienes que cumplir con estas cuestiones para llegar al cielo. ¿Ya? No tienes que hacer unas cosas para llegar a ese punto en que yo te puedo recibir. No, el Padre ya vio. Porque el hecho que Él volvió en sí y volvió a la casa, sabía que se había humillado. Dice que no tenía zapatos. La ropa ya está echada a tira. Se había gastado no solamente su dinero, pero se había gastado físicamente. Había quedado en el suelo, aplastado por la vida. Hay mucha gente que se aplasta con la vida y no sabe. De un día para otro va a un bar y se queda ahí por horas. Y a la noche, a la mañana próxima dice, no voy a hacer eso una vez más. Y una vez más llega. Pero hay gente que a lo mejor no va y no se mete a ese tipo de cosas. Pero a lo mejor se va y se mete a cosas que le distraen la vida. Y en cada rincón de la vida, cada lugar, no encuentra la paz y la felicidad. Encuentra, a lo mejor le llena a una persona el deporte o cualquier otra cosa, hasta la educación. Pero esas cosas tienen un límite y nos llenan la parte más profunda, y eso es lo que se encuentra en el corazón. ¿Qué dice aquí? El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era
y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Quieres ser hallado? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser? Porque una persona que realmente desea seguir al Señor Jesucristo tiene que llegar a ese punto. Tiene que tener el deseo de ser hallado. Dios tiene un carácter muy gentil y siempre Él atrae a las personas y dice: yo tengo compasión, yo le quiero dar el perdón, solamente tiene que recibir. Y este joven lo recibió, no lo merecía, y nosotros en nuestros pecados no merecíamos la salvación que Cristo nos da, tal como este joven. No lo merecía, pero su Padre se lo dio porque fueron restaurados en su relación el uno con el otro. Y ahí dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En Juan 1 y 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el único que nos puede dar la vida eterna, esa vida espiritual, esa vida en que nosotros podemos hallar el perdón verdadero. En este mundo hay ejemplos grandes de gente que ha pedido perdón. Un hombre que yo conocí era un hombre que realmente hablaba muy calladamente, pero se me contó la vida de él y yo no lo sabía. Pero lo que le pasó a este hombre es que él era del estado de Montana, y este hombre un día con su señora iban por el camino y vino un hombre borracho en su auto y chocó contra ellos. La señora quedó paralizada. Él estaba enojado por mucho tiempo, muy enojado. Pero llegó un momento en que él vio que su amargura no le dejaba crecer en su vida como creyente. Él fue y golpeó la puerta de ese hombre. Ya cuando, porque no, era un accidente, no había matado a nadie, y él golpeó en la puerta y le dijo: señor, yo le quiero contar que yo soy el esposo de esta señora que usted chocó. Esto eran unos 2, 3, 4 años más tarde. Y ella paralizada del cuello para abajo. Y dijo el hombre: yo quiero decirle que yo soy un creyente, una persona que sigue a Cristo, y yo le quiero decir que Cristo me ha perdonado a mí y yo le perdono a usted por lo que le ha pasado a mi señora. ¿Sabe? Ese hombre empezó a llorar y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Él dio el ejemplo del verdadero perdón. ¿Por qué? Porque este hombre ya lo había recibido del Señor Jesucristo. Que así sea para cada uno de nosotros, para los niños, para ustedes.